Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie Espiritualidad y Evolución Conciencial. Esta vez estamos, como llevamos ya desde el principio de esta serie, comentando los capítulos en modo de diario del libro Proyecciones de la Conciencia, diario de experiencias fuera del cuerpo físico, del extraordinario profesor Waldo Vieira. Estamos en el capítulo 14, Visita frustrada, página 53 del libro regular. Este capítulo lo vamos a pasar con cierta ligereza porque vamos a intentar ver hoy también el capítulo 15, Proyección desasediadora, de altísimo interés. Y sin más, comenzamos con el capítulo 14, Visita frustrada. Dice así: fase de registro previa a la proyección. Martes 14 de agosto de 1979. Fase de la luna, cuarto menguante, a las 16:03. Me acosté en la cama después de haber pasado unos minutos escribiendo en la sala. Eran las 3:35 de la madrugada. Tercer sueño. Acostado en decúbito dorsal, posición ideal para las proyecciones, boca arriba. Entramos en la fase de registro de la propia proyección. Mi conciencia estaba íntegramente despierta cuando entré respetuosamente en la habitación de R, hermana y amiga muy allegada, en Minas Gerais. La observé acostada, durmiendo tranquilamente del lado derecho, con el psicosoma en coincidencia con el soma. Ella era mi persona blanco. Era a quien él quería ir a ver antes de proyectarse. Había marcado ese blanco para aparecer allí. Me vino la idea de despertarla sin mover su soma, para posibilitar el diálogo transmental. Puse mi diestra extrafísica, la mano del cuerpo emocional, apoyada en su hombro izquierdo, que estaba hacia arriba, y usé el apellido familiar para llamarla. F. Un apodo familiar. No nombra el apodo entero, deja la inicial, igual que el nombre deja la inicial también, pues por confidencialidad. Después de imprimir una razonable fuerza mental y determinación de la voluntad para lograr su despertar extrafísico, en la tercera llamada, finalmente, ella salió parcialmente del soma, exteriorizando apenas la cabeza. Sacó la cabeza al cuerpo emocional de la del cuerpo físico y le miró. Se giró en dirección a la llamada, semiconsciente, intentando averiguar quién la importunaba. F, soy yo. Estoy fuera del cuerpo, que está en Río. Por un instante ella, que daba la impresión de seguir durmiendo, sonámbula, pareció abrir los ojos y decir con el pensamiento: «Por Dios, ¿eres tú? ¿Qué ocurre?» «Estoy de visita. ¿Cómo está S y J?» Los sobrinos de Waldo Vieira. Su perturbación con la visita era mayor de lo que parecía. Me miraba con su cara seria, más joven y brillante, y solo repetía horrorizada: «No, por favor, déjeme, usted debe ser un vampiro». Claro, estaba pues la pobre mujer, la hermana, totalmente aterrorizada con la situación. Y como su alteración emocional era muy evidente, pensé que sería mejor dejarla en paz. Se produjo su recoincidencia del cuerpo emocional que había sacado la cabeza, pues volvió a recoincidir con la cabeza del cuerpo físico. Se produjo su recoincidencia e hice una transmisión de energía para calmarla. Exteriorizó energías con la intención, pues, de
de tranquilizarla. Me fui a la sala contigua, sintiendo el movimiento consciente de mis brazos y piernas extrafísicas deslizándose por la casa, y pensé, cree que soy un vampiro, tal vez igual que Oremsev. Ahora veremos quién es Oremsev. Qué difícil es el contacto en estas condiciones. Yo, un vampiro, es lo que me faltaba. Esto recuerda después Waldo Vieira, cuando está haciendo el registro, que era lo que estaba pensando en ese momento. Se quedó un poco contrariado Waldo de que su hermana reaccionase así, pero claro, una situación, a pesar de que la hermana sabía perfectamente de todas estas cuestiones de él, ¿no? Pero su pensamiento tiene una razón de ser. Tiene la lógica del miedo. En ese momento hubo un ruido dentro de la casa que procedía de los dormitorios. ¿Se habrá despertado mi hermana pensando que ha tenido una pesadilla o es otra persona de la casa?, pensó Waldo. Tuve una reacción instintiva de querer huir en busca de un escondite, como si estuviera practicando una acción condenable y me hubieran pillado infraganti, resultado de la contrariedad de lo que ocurrió. Este pensamiento provocó una levitación súbita del psicosoma hasta el techo. Se elevó hasta el techo como para esconderse. Desde ahí se podía ver la luz de la calle que se filtraba por las ventanas de la sala. Yo pensaba que en aquella posición, creada por la reacción compulsiva e infantil, me mantenía oculto a los ojos de quien pudiera venir. Y apareció en mi interior la sugerencia de volver al soma. Ahí acaba el registro de la fase de proyección y comienza el registro de la fase postproyección. Al despertarme tranquilamente, la impresión de naturalidad de la proyección parecía un hecho común de la vida humana que acabara de ocurrir. Todo fue tan natural que, para verificar la proyección consciente, emití un flujo de energía y noté la pesadez del soma. Comprobó que estaba ya interiorizado. Sin embargo, en pocos segundos se produjo un baño energético y la confirmación de la presencia de un amparador. Notó que había una presencia extrafísica de uno de sus asistentes en estas cuitas. Por cierto, la cuestión de que emitió un flujo de energía y notó la pesadez del soma es muy sencilla. Cuando tú estás moviendo las energías despierto, notas que se mueven con dificultad por el cuerpo físico. El cuerpo físico es un cuerpo muy denso y estás moviendo las energías que implica que estás intencionalmente activando la frecuencia energética de los átomos de cada una de las células por donde tú vas llevando esa energía. Y entonces eso es movimiento lento y pesado, dado que el cuerpo físico está en baja vibración. Sin embargo, cuando tú estás proyectado, estás solo con el cuerpo emocional. El cuerpo emocional tiene una frecuencia vibratoria de las partículas subatómicas mucho más elevada. Y entonces notas la ligereza del movimiento energético intencional cuando estás proyectado. Consulté el reloj e hice la anotación mental, 5:14 de la madrugada. Entonces, antes de empezar a escribir, hice una rememoración intencional de todas las escenas fuera del soma, predominando el pensamiento acerca de Oremsev, el extraño y poderoso personaje del conde Rochester de la sensitiva rusa Vera Krijanowski, publicado en Brasil como La reina Hatasu. Bueno, esta referencia que hace Waldo a Oremsev, al conde Rochester, a Vera Krijanowski, es sencillamente que hay muchos sensitivos espiritistas
que contactan con seres extrafísicos de forma habitual y entonces llegan a establecer una relación tal que a veces esos seres extrafísicos les dictan escritos como tipo canalización, pero de forma algo diferente. Les dictan escritos, a veces por escritura automática, hay diferentes técnicas, a los sensitivos, a los canales. En este caso, el conde Rochester es la presencia extrafísica con una relación habitual con la sensitiva rusa Vera Krijanowski, y entonces el conde Rochester le dicta una novela a la sensitiva, que en este caso es la reina Hatasu. La reina Hatasu es un caso muy peculiar de la historia egipcia. Es una reina femenina dentro de una historia plagada de faraones masculinos. Es la reina Hatshepsut, que en la traducción al portugués pues se quedó con Hatasu, ¿no? La reina Hatasu es Hatshepsut. Y entonces Horemseb es un personaje que aparece en la novela, el autor es esa presencia extrafísica que es el conde Rochester, y la canal es Vera Krijanowski. Y este Horemseb pues es un personaje así pues bastante siniestro, y cuando la hermana de Waldo le dice ¿es usted un vampiro? Váyase. Pues Waldo pensó, vaya, me está confundiendo con un vampiro. Y entonces le vino a la mente la figura de Horemseb. ¿Por qué? Porque Waldo Vieira en la primera mitad de su vida pues estuvo bastante en contacto con el mundo espiritista, hasta que, bueno, pues decidió cambiar la línea y venirse a esta línea mucho más científica, de investigación de estos fenómenos, y separarse pues de aquel ambiente espiritista. 7:28 de la mañana. Al conseguir comunicarme telefónicamente, R, la hermana, me dijo que había estado despierta a intervalos durante la noche, pero que se durmió a las 4:30 cuando escuchó sonar el reloj grande de la casa. Estaba medio indispuesta y resfriada. No soñó, pero me dijo que había dormido del lado derecho. Solo duerme de lado, nunca de espaldas. Y que el día anterior había conversado bastante sobre nuestros asuntos de Río. Me confirmó que otra pariente de la casa se despierta a cada hora, de madrugada, debido a sus problemas de salud, y que la casa tiene un ventanal que estaba todavía abierto a esa hora, próximo de una farola de la calle con la luz encendida. Me dijo que tendría miedo si me viese consciente fuera del SOM alguna vez. Ya leyó la novela de Rochester hace mucho tiempo, y aun ejerciendo como medium pasivo con frecuencia, nunca ha visto una conciex y tiene miedo solo de pensar en ello. Y ahí está pues esa suposición que hizo Waldo proyectado, que pensó que la reacción de su hermana había sido por miedo, que es lo más normal, dado lo que dijo. Último párrafo del capítulo dice: no es recomendable que el proyector consciente intente acercarse a otra persona sin su consentimiento, en una intrusión o intromisión indebida a su privacidad, a menos que se trate de casos excepcionales como este, basados en el parentesco y con la intención de cooperar con la proyectabilidad lúcida. Y bien, pues aquí acaba este capítulo 14 y pasamos al capítulo 15, que es un capítulo, ya digo, de sumo interés, y además, bueno, pues yo en este momento, con experiencias personales relativas a lo que aquí se va a relatar, y por lo tanto, pues con un especial interés para mí también el realizar este comentario y poder comentar alguna cuestión personal sobre el asunto. Y dice así: capítulo 15, proyección desasediadora.
Miércoles 15 de agosto de 1979. Un día atípico. Algunos servicios y obligaciones me exigieron emplear parte de la tarde y de la noche con un simpático señor que conocí recientemente y que vive fuera de Río. El encuentro se prolongó y retrasó el periodo de preparación personal para el sueño, retirándome a dormir a las 22:15. Las compañías que vinieron con el visitante se quedaron, tal vez para recibir algún pensamiento de fraternidad. El visitante físico, como ocurre siempre, muy habitualmente, pues venía acompañado de presencias extrafísicas. Esto, pues los que no están acostumbrados a todas estas cuestiones les parece bastante extraño, pero es muy normal. Es decir, ya sabemos por Waldo Vieira y por otras fuentes, entre otras, pues canalizaciones modernas, como por ejemplo Crión, que hay muchísimas más conciencias extrafísicas en lo que es la paratroposfera, es decir, en lo que es la troposfera astral, extrafísica, la superficie del planeta con una cierta altura, que conciencias intrafísicas, que personas físico-materiales. De hecho, la proporción en este planeta es de 9:1. Es decir, habría en la paratroposfera 54.000 millones de conciencias extrafísicas y, bueno, pues es mucho más frecuente de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa que, bueno, pues están habitualmente en comunidades extrafísicas bastante elevadas espacialmente con respecto a la superficie, ¿no? En la superficie habitualmente pues están los más recientes entrados en esa dimensión, los más confusos y los más psicóticos, ¿no? Y entonces, bueno, pues dice Waldo, las compañías que vinieron con el visitante con el que estuve se quedaron tal vez para recibir algún pensamiento de fraternidad. Pues esto es una cuestión que ya la hemos comentado alguna vez, y es que estas presencias que están más en el nivel de la superficie de la Tierra, es decir, entre nosotros, son las confusas, son las psicóticas, y bueno, pues muchas de ellas lo que buscan es cierto consuelo, y ahí se puede realizar pues una bonita asistencia conciencial, espiritual, si tienes esa capacidad de comunicación un poquito desarrollada, la percepción extrasensorial, para aprovechar y realizar pues estos acompañamientos, estos consuelos, estas labores, pues que nunca está de más, si puedes hacer este servicio, pues prestarlo. En esta ocasión funcioné una vez más como un señuelo extrafísico, y ahora veremos por qué. Pasa ya a la descripción, al registro de la fase de proyección. Confirmando las observaciones de antes de dormirme, después del despegue del psicosoma, mi conciencia despertó entre parapsicóticos de considerable poder hipnótico, que hacían muecas lúgubres y gestos amenazadores, formando una horda de truculentos perseguidores. Consciente de la función para la que fui llamado, empecé el servicio de desasedio o de recuperación de las conciexies en el ambiente fuera del soma y del propio apartamento, con el objetivo de calmar a estos que los estudios de proyecciología llaman asediadores. Estas presencias pues son, como ya hemos repetido alguna vez anteriormente, son personas que han tenido pues unas existencias físicas igual de truculentas, igual de psicóticas. Bueno, pues pensemos, para poner un ejemplo, en
en delincuentes que en vez de estar en la cárcel, pues están en instituciones psiquiátricas, bueno, pues realmente dignos de compasión, porque han tenido vidas muy complicadas, han vivido en la delincuencia, han vivido situaciones traumáticas extremas y bueno, pues mueren, y al morir, pues lógicamente la muerte no arregla nada. Esto es algo que en la espiritualidad profunda se conoce perfectamente porque es muy repetido por los canalizadores, por los reveladores, y entonces pasan a la dimensión extrafísica en ese mismo estado. Entonces, es un estado en el que, bueno, pues por ejemplo, el libro de Urantia no entra a describirlo en absoluto, dado que el libro de Urantia tiene un perímetro revelatorio muy concreto y no describe pues una serie de cuestiones que sí se describen en las revelaciones posteriores, de 1960 en adelante. La suerte de que tengamos además el testimonio de Waldo Vieira nos ayuda a comprender perfectamente. En Urantia llama a todo aquel que está en fase previa a la de revisión y planificación, antes de estar en los mundos de estancia, antes de estar en los cielos o planos que dice Ramta, que serían 7, para realizar esa revisión, esa decisión de volver a encarnar o no, o de seguir el avance en otras estancias donde poder seguir aprendiendo. Ahí hay una decisión que se toma. Entonces, previo a esa revisión, decisión y planificación, hay lo que el libro de Urantia llama los sobrevivientes adormecidos. Los sobrevivientes adormecidos son personas que por su nivel evolutivo pues no saben absolutamente nada de todas estas cuestiones, se han muerto con creencias pues muy arraigadas sobre que no hay nada después de la muerte, y están pues como en estado de coma extrafísico, de suspenso, a la espera, dadas las creencias de ellos, de que llegue una dispensación. Es como que piensan que van al purgatorio. No piensan que vayan a ir al cielo, están convencidos, y entonces se quedan como a la espera, en esa descripción que en vida pues habían oído sobre el purgatorio, que es un lugar en el que se está pues a la espera. Y entonces se quedan a la espera. Bueno. El caso de los parapsicóticos pues es un caso más complejo, porque se mueren con unas disfunciones mentales y unos conflictos emocionales tan potentes que lo que hacen es permanecer en la superficie de la Tierra y, bueno, pues tienen una gran dependencia emocional de la vida física, y entonces, bueno, pues digamos que se intentan desenvolver todavía en la superficie, y cuando son casos extremos, pues siguen teniendo esas actitudes de ataque, esas actitudes psicóticas. Lo único que como ya no tienen cuerpo físico, pues ya no pueden atacar físicamente. Entonces, son realmente inofensivos, salvo para el caso en el que uno pues entre en pánico. Si uno entra en pánico, pues el mayor problema que le pueden causar es precisamente el pánico que te puede producir el encontrarte con un parapsicótico. Además, ellos sí que realizan pues una agresión, entre comillas, que se le llama en la proyecciología asedio, que es como tienen frecuencias energéticas tan bajas, su sufrimiento emocional es muy potente, y entonces parece ser que lo calman captando energías de concines y otras conciexes que tienen la frecuencia energética más elevada, cosa que no es complicado porque ellos son ciertamente muy densos. Ya sabéis que en el plano de la manifestación, ya sea en el escenario físico o en el extrafísico, en palabras de Waldo, conocido también como astral, Urantia le llama morontial, o en otros escenarios de manifestación,
el pensamiento, el diseño general del sueño de ilusión es que se manifiesta en forma de energía. El cuerpo astral, el cuerpo extrafísico, es un vehículo con la misma forma que el físico, porque lo configura ese fragmento que acaba de dejar el cuerpo físico y se piensa a sí mismo igual, pero es 1000 veces menos denso. Es otro diseño, es otro implante, es un cuerpo energético sutil. Dentro de esa gama de los cuerpos energéticos sutiles los hay más densos y menos densos según la frecuencia energética de esa morontia, que es física pero no es materia, es morontia, es energía, según la frecuencia correspondiente, igual que aquí en el escenario intrafísico, a la mentalidad que tengas, a los pensamientos que dominen tu mente. Entonces, bueno, pues estas personas tienen unos pensamientos pues muy extremos, muy polares, muy arraigados en la creencia en el mal y, lógicamente, pues lo que hacen es unirse los que están en esa frecuencia vibratoria, porque no pueden estar en otros sitios con diferente frecuencia vibratoria, se unen y bueno, pues van en tropel a ver a quién pueden asediar, a ver a quién pueden asustar y bueno, pues captarle toda la energía posible. Si captan energía de las concines, de las personas que están durmiendo, pues se les acoplan aquí donde el cordón de plata y empiezan a chupar. O a veces se meten dentro directamente. Y tú lo notas, que están dentro y bueno, pues están ahí y la verdad es molesto, cuesta sacarlos. Ya a lo largo de este capítulo iremos contando alguna anécdota. Y bueno, si se encuentran con ciexes, bueno, pues ahora veremos el relato de Waldo Vieira referente a esto. No nos vamos a adelantar porque es sumamente interesante. Y dice así. Y qué difícil es asumir una posición cuando se es obligado a la autodefensa, aun a disgusto. Las vigorosas conciencias de considerable potencia magnética, desordenadas pasiones y evidente disposición de ataque eran 8. Como siempre, en una situación de asedio implacable, intentaron todo lo posible para ejercer la subyugación de la concin. Él está proyectado, él es una conciencia intrafísica proyectada. Él es la concin en ese caso. Pero en mi caso, por tratarse de un proyector consciente al servicio de la proyectabilidad, un investigador de todas estas cuestiones, la lucha mental fue más tenaz. Y gracias a los amparadores intangibles, siempre se tiene asistencia, ya sea en el escenario físico o en el extrafísico, en cualquiera de sus niveles. Siempre uno está asistido, siempre. Siempre hay gente, varios guías ayudándonos. Lo único que no siempre nos ayudan como creemos que nos van a ayudar. Pues, por ejemplo, a Waldo le plantean constantemente estos encuentros, frecuentemente, de vez en cuando, porque es lo mejor para Waldo, porque es un entrenamiento, es un crecimiento, al fin y al cabo, es un aprendizaje. Y gracias a los amparadores intangibles, también más equilibrada esa lucha mental, porque ahí la contienda que se establece cuando te enfrentas con los asediadores es puramente mental. Tú tienes que mantenerte en una vibración energética alta con unos pensamientos de ayuda, de asistencia, lo más elevados posibles, lo más dentro del paradigma del amor posible. Eso no es fácil porque estás recibiendo un ataque muy potente con pensamientos muy bajos y a veces hay una especie como de atracción energética de unos pensamientos con otros. Ahí está la ley de la atracción y de esa forma pues puede ser que tú acabes cayendo en sentirte con miedo y en sentirte atacado y en responder al ataque y entonces ahí ya has perdido toda posibilidad de controlar la situación. Repetimos, como siempre,
en una situación de asedio implacable, intentaron todo lo posible para ejercer la subyugación de la conciencia. Pero en mi caso, por tratarse de un proyector consciente al servicio de la proyectabilidad, la lucha mental fue más tenaz. Ellos además saben, cuando hay alguien que se resiste, pues ellos redoblan esfuerzos, es decir, se ponen muy insistentes. Estas conciencias tienen siempre como objetivo impedir la marcha de las tareas en curso y absorber las energías de la conciencia que esté disponible. Su objetivo finalmente es dominarte, que entres en pánico y entonces ellos ahí, pues de alguna forma, tienen más fácil desenergetizarte. Es como el vampiro emocional que conocemos por la psicología, pues es lo mismo, solo que en el extrafísico, es un vampiro energético. Y esta vez se te engancha, se te mete y te capta las energías, es así. Él realiza un ejercicio de interiorización, de tus energías. Y entonces se las lleva, te las quita, te las roba, te deja desenergetizado. Los amparadores me dejaron aparentemente solo en medio de esa refriega de rebeldía y desesperación, de la que ya he participado en innumerables ocasiones. Waldo lleva toda su vida proyectándose lúcidamente, es un experto. En 1979, Waldo murió en 2013, imaginaos. De la que ya he participado en innumerables ocasiones, en largos periodos de actividades de este tipo, debido a que las energías más densas de la vida intrafísica permiten entrar mejor en contacto con estas conciencias de bajo nivel evolutivo. ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás proyectado, la palanca de lanzamiento es tu cuerpo energético. Tu cuerpo energético está mediando entre tu cuerpo físico y el cuerpo emocional. Y al mediar, ese es el cordón de plata. ¿De acuerdo? Entonces, por el cordón de plata te están llegando energías de densidad del cuerpo físico suficientes como para estar firme en el desasedio, firme cuando sufres un asedio. Y entonces, por eso dice Waldo, literalmente, que las energías más densas de la vida intrafísica permiten entrar mejor en contacto con estas conciencias de bajo nivel evolutivo, permiten entrar con más solidez, nunca mejor dicho. El diálogo fraterno, el pensamiento de paz, la interacción con los amparadores y el mantenimiento de la tranquilidad íntima, sin ninguna emisión de ideas negativas, es siempre la mejor conducta ante el chaparrón de emisiones energéticas cargadas de blasfemias, improperios y desvaríos. No es raro que, a veces, me toque hacer de padre sereno y en otras ocasiones de profesor que intenta explicar lecciones sencillas. Únicamente la autoridad conciencial es la que permite tener supremacía sobre las conciencias enfermas. De ello se concluye que la cosmoética es indispensable en los procesos de la proyección consciente, porque las individualidades enfermas forman parte de la población extrafísica de la sociexes, la sociedad extrafísica, y pesan en la economía conciencial de este planeta escuela-hospital. Se le ha olvidado calificarlo y pesan mucho, porque este planeta, bueno, pues está en una fase evolutiva en la que está. Y entonces, pues hay mucha gente que por muy diversas razones, pues se muere en este estado psicótico. Y entonces, pues pasan al extrafísico de esa forma.
y igual que están en el ambiente intrafísico, están en el ambiente extrafísico. ¿Por qué Waldo tiene estos encuentros? Porque Waldo está en un entrenamiento. Waldo es, como él dice, una conciencia destinada a la portabilidad. Lo dice aquí literalmente. Perdón. Se autodefine como un proyector consciente al servicio de la proyectabilidad. Entonces, bueno, pues para eso son entrenamientos, lógicamente. Son entrenamientos no en defenderse de las proyecciones desasediadoras en el sentido de atacar, sino en el sentido de aportar ese servicio espiritual, ese acompañamiento, esa, digamos, pacificación o tranquilización, aporte de cierta luz a estas conciencias enfermas. Las conciencias inmaduras, opositoras o amenazadoras, únicamente dominan a quienes se dejan dominar por ellas. Esto es una lucha completamente mental, de mentalidad y por lo tanto de frecuencia energética del cuerpo emocional, procedente de su causa, que es la mentalidad. Y lógicamente, si tú te mantienes firme, pues aguantas perfectamente el asedio, pero tienes que mantenerte firme en ese servicio, en esa actitud amorosa, pacífica. Dice Waldo, el diálogo fraterno, el pensamiento de paz, la interacción con los amparadores y el mantenimiento de la tranquilidad íntima, sin ninguna emisión de ideas negativas. Es siempre la mejor conducta ante el chaparrón de emisiones energéticas cargadas de blasfemias, improperios y desvaríos. Bien, la proyección desasediadora es una de las mayores oportunidades que tiene el proyector para ser útil. La autoridad de la conciencia se impone siempre en los procesos de la proyección consciente de alta calidad. Al cabo de cierto tiempo de confrontaciones energéticas, se produjo un aumento de la presión del cerco extrafísico, con un mayor número de parapsicóticos en condiciones mentales peligrosas, que acudieron atraídos por la deserción de algunos de sus compañeros, que habían sido encaminados en paz. Es decir, Waldo Vieira estaba logrando que algunos de ellos desistiesen del asedio y lo que ocurre es que cada vez que se produce un asedio, como dura un buen rato, pues puedes estar perfectamente una hora o hora y media en esa situación, es decir, es un reto. Pues lo que pasa es que atrae a otros parapsicóticos y entonces cada vez llegan más, entonces, bueno, pues tú tienes que ir incrementando esa posición de firme, de tranquilidad, de pensamiento fraternal, de asistencia, pedagógico, y es la única forma que tienes de poder afrontarlo. La conciex de mi madre Aristina, presencia que solo yo percibía y no los enfermos, me indicó retornar temporalmente al soma para que el ambiente se serenase un poco. Es que se ponen muy nerviosos además y entonces como no pueden ellos están acostumbrados a poder, a vencer y a acoplarse y a interiorizarse en la persona y saquearla energéticamente. Cuando no pueden, pues se ponen muy nerviosos, se enfadan, claro, se ponen pues muy agresivos, mucho más, y entonces pues llaman a otros y entonces aquello ya llega un momento que, bueno, aquí dice, Waldo estaba contemplando la cuestión, la conciencia de mi madre Aristina, con la cual tiene cierto trato también en el extrafísico, y le dijo, insinuó a Waldo, vuélvete, porque es que esto se está poniendo, que se están poniendo muy nerviosos y ya no es bueno, ya ni te pueden ni escuchar, ¿no? Entonces vuélvete al cuerpo y ya luego veremos. Bien, la interiorización intencional se ejecutó, es decir, Waldo decidió irse al cuerpo físico, se ejecutó con algún esfuerzo energético.
pues me encontraba en la mira de muchos focos concentrados de pensamientos desequilibrados. Toma la decisión de volver al cuerpo físico y le cuesta por dos razones. Primera, porque no le quieren dejar ir, porque están ahí a por él. Entonces no le quieren dejar ir y entonces pues tiene cierta resistencia a poder irse. Es que en el extrafísico las cosas funcionan de forma diferente. Es como si te agarran del brazo en el físico y no te dejan irte. Pues aquí es de otra forma. Y en segundo lugar, porque está recibiendo tal emisión de energías de baja frecuencia que se te pega una especie como de viscosidad. Y esa viscosidad pues hace que cuando interiorices pues te cueste también un poco más, porque llevas un poco pegada a tu cuerpo emocional esas energías proyectadas que de alguna forma pues se han quedado un poco alrededor de tu cuerpo emocional y se define muy bien con viscosidad porque es una sensación de ese estilo, viscosa. Aquí acaba el registro de la fase de proyección y comienza el registro de la fase de postproyección. Y dice, al despertarme todavía sentía la presencia de las conciexias parapsicóticas remanentes, las que habían quedado cuando él se fue. Infelices asaltantes extrafísicos. Es que están en tu habitación, entonces tú te metes al soma, pero siguen ahí. Y entonces, bueno, pues Waldo dice, todavía notaba, si tienes desarrollada la clarividencia no en el sentido de predicción al futuro, sino en el sentido de percepción en el extrafísico, pues es que les ves, están ahí. Entonces, bueno, pues él les notaba. El cuerpo denso parecía la fortaleza o la trinchera que me permitía una tregua en la lucha que continuaría durante toda la noche, a favor de la mejoría de todos. O sea, se tiró pues toda la noche entrando y saliendo pues en este proceso. El reloj marcaba las 11:56 de la noche cuando empecé este registro. Empezó a las 22:15, 11:56, pues casi más de hora y media. La primera demanda energética de este tipo me sucedió en la adolescencia, con los asediadores de un familiar. Las batallas mente a mente fueron siempre concienciales. Eran así antes de la seriexis y seguirán siéndolo probablemente después de la desactivación del soma, con el objetivo de un entendimiento a través de la maxifraternidad, posible y único recurso capaz de hacer surgir los flujos energéticos revitalizadores y calmar los ánimos acalorados de aquellos que se rebelan a las realidades extrafísicas o a las suyas propias, para poder seguir ejerciendo el parasitismo en las conciencias incautas, mediante padecimientos torturadores. Fijaos, Waldo Vieira es un experto, tiene ese don de poder realizar proyección voluntaria, lúcida y rememorada, pues prácticamente de forma natural, y llevaba toda la vida, estuvo toda su vida pues con estas cuestiones. Él sabía perfectamente pues afrontar una situación de este tipo. Pero el 99,99% de la gente no sabe afrontar situaciones de este tipo. Ya esté en el escenario físico como si está en el escenario extrafísico. Entonces, lógicamente, esto es algo que es muy, muy infrecuente siquiera conocer que se produce, pero es un fenómeno muy frecuente. Y entonces, cuando uno se despierta por las mañanas mal, ha tenido un sueño inquieto, ha tenido pesadillas, se despierta como con una resaca, se despierta sin energía, no sé qué me ha pasado esta noche, pero he dormido fatal, se despierta pues, mareado, un poco incluso pues abotargado, confuso.
y con mal humor. Pues eso es que ha recibido un asedio. Y entonces, bueno, pues como ni eres consciente de ello, ni estás dormido, ni eres consciente de lo que ocurre cuando ocurre, sí eres consciente de alguna forma en el sentido de que estas cuestiones las sueles traducir en pesadillas, pesadillas muy potentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú lo interpretas como que has tenido una noche de pesadillas, pues un sueño pesado, pues vete tú a saber por qué. Y entonces te despiertas mal y dices, pues he pasado muy mala noche y ya está. Entonces a lo largo de la mañana te vas recuperando y porque se te van quitando las viscosidades que te han dejado con la interacción diaria y ya está. Y entonces, pues eso es lo que suele ocurrir en la gente que no tiene idea de que esto ocurre y de estas cuestiones. Claro, el problema es que dentro de la gente que no tiene idea, luego hay gente con mayor evolución espiritual, con mayor evolución personal, por tanto, con mayor solidez de mentalidad, con mayor equilibrio mental y emocional, aunque no sepa nada de espiritualidad, un equilibrio en su vida. Y hay gente que no, y hay gente pues bastante confusa, bastante propensa al conflicto emocional, a la depresión, a los estados pues de angustia y de tristeza, y entonces esto pues les sienta bastante peor, lógicamente. Entonces, bueno, pues como hay hordas, hordas de parapsicóticos que pues se dedican a ir captando esas energías y a realizar esos asedios, la mayoría de la gente no se da cuenta de que eso ocurre y ahí queda todo. Y entonces lo que estás es pues de mala baba desde que te despiertas porque has dormido fatal y lo achacas a haber dormido fatal. Pero habitualmente es por esto. Es una sensación como de resaca sin haber bebido alcohol. Es algo bastante parecido, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso habla de que calmar los ánimos acalorados de aquellos que se revelan a las realidades extrafísicas o a las suyas propias, para poder seguir ejerciendo el parasitismo en las conciencias incautas mediante padecimientos torturadores. Bueno, esta es la máxima tortura a la que te puede llevar una cuestión de este tipo, a que te den una noche pues tremenda. Si no eres consciente de ello, pues has dormido fatal y ya está. Y si eres consciente de ello, pues lo que tienes que hacer y no te queda más remedio es pues hacer un desasedio. Y es un desasedio con unas técnicas, bueno, pues que el mismo Waldo Vieira las relata a lo largo de este mismo libro. Y, por supuesto, se encuentran perfectamente glosadas en los cursos de la Academia Internacional de la Conciencia. Y bueno, pues es una cuestión que es interesante conocerla, saberla. Habrá gente que opine, yo prefiero ser inconsciente y seguir pensando que tiene una mala noche antes que enfrentarme, pero esta es una cuestión que como estamos pasando al extrafísico todas las noches sin darnos cuenta, pues bueno, pues el hecho de estar con la cabeza enterrada como un avestruz, puedes considerarlo mejor a efectos del miedo, ¿no? Es como un meme de un chiste que he visto hoy que decía, tengo la casa tan sucia que voy a apagar la luz para no verlo. Bueno, pues bien, pues esto al final hay que avanzar y al final hay que, la madurez espiritual y conciencial es enfrentar las situaciones y poder crecer en ese sentido, de tener aprendizajes, de tener entrenamientos, de tener experiencias, de saber lo que ocurre y lo que está ocurriendo, pues es exactamente esto. Y además tienes un paso luego al extrafísico en el cual todo lo que aprendas cada vez, pues luego te permite un paso al extrafísico mucho menos confuso. Y eso trae muchos beneficios una vez que pasas el extrafísico sin confusión. Muchos beneficios. Pero bueno, continúa diciendo Waldo, vamos a terminar de leer esta
este registro postproyección y luego comentaré pues alguna anécdota personal. Dice, tal vez la proyección sea la actividad más desasediadora para el sensitivo de cualquier tipo. El salir del cuerpo y enfrentarlo. Enfrentarlo no como defensa, no como ataque, sino como servicio. Para poder prestar un servicio a estas pobres conciencias que, bueno, pues como si estuviesen en el escenario físico-material, igualmente lo pasan fatal, fatal. Tal vez la proyección sea la actividad más desasediadora para el sensitivo de cualquier tipo. Sensitivo, pues es una persona que tiene interés en esto y va desarrollando esa percepción extrasensorial. Dice, considero que no hay trabajo desasediador en el extrafísico solo con el mental soma. No es el desasedio algo puramente intelectual, no es solo mental, porque en el extrafísico, igual que si tú en un ambiente intrafísico pues te quieren coger y te sueltas y te vas corriendo o en fin, haces algún movimiento, pues en el extrafísico ocurre lo mismo con el cuerpo emocional. Ellos están lanzando emociones negativas y tú pues puedes generar una protección con energías elevadas para que no te entren, pero siempre no como defensa o ataque, sino sencillamente a base de el servicio que les estás prestando. O sea, tú subes de energía porque estás imbuyéndote en pensamientos de paz, fraternales, de ayuda y se los estás transmitiendo. Y esa es la mejor forma de afrontar un asedio. Considero que el trabajo desasediador en el extrafísico no puede realizarse solo con el mental soma, porque para esas tareas se requiere el psicosoma bien constituido, a veces incluso más denso, fortalecido desde el soma a través del cordón de plata, que se trae energías de tu cuerpo energético que está en el soma, las traes y te refuerzan el cuerpo emocional para poder afrontar la situación. Para poder entrar mejor en contacto con las conciencias enfermas, permaneciendo bien cerca del soma. Tienes que estar pues en tu alcoba, cerca del soma o en el mismo soma, en el mismo soma metidito, que tampoco está mal. Dentro de la esfera extrafísica de energía, la que el propio cuerpo energético puede estar generando en tu habitación, que para ti es una forma de consolidarte. Si estás muy lejos, pues estás solo con el cuerpo emocional, el cordón de plata está muy estirado y no puedes tener ese refuerzo energético de tu cuerpo energético que permanece con el cuerpo físico. O está en el cordón de plata, pero está muy elongado en términos de la proyecciología, elongado, estirado. Permaneciendo bien cerca del soma, dentro de la esfera extrafísica de energía que emite el propio cuerpo energético que está coincidido con el físico. Condición que aumenta la capacidad energética disponible durante la exteriorización del psicosoma, permitiéndole anticiparse a los ataques extrafísicos. Si tú no realizas nada ante un asedio, sufres emocionalmente y energéticamente las consecuencias. Es lo que acabo de decir de cuando has tenido un asedio y te despiertas que parece que te han dado una paliza. No física, pero sí energética y emocional, porque te despiertas bajo de ánimo, te despiertas desenergetizado, mareado, confuso, de mal humor, deprimido, angustiado, en fin. Y físicamente, pues con una sensación de abotargamiento, de resaca, por haber estado sometido a energías, a frecuencias energéticas muy densas y además a una
como que te han sacado sangre, y bueno, pues te han sacado energía, entonces estás más débil, lógicamente. Eso es todo lo que se produce, pero bueno, se produce. Sigue diciendo Waldo, por increíble que parezca, hay estudiosos que pregonan con insistencia la existencia de peligros latentes y maleficios derivados de las proyecciones, tales como sensaciones insoportables, desmayos, pesadillas, alucinaciones, trastornos emocionales, hipocondria, histeria, tontera, cefaleas, pánico, amnesias profundas, choque psíquico, desintegración de la psique, parálisis, paro cardíaco, ruptura de aneurisma, hemorragia cerebral, descoincidencia mórbida, parapatologías del psicosoma, ruptura del cordón de plata, torsión del cordón energético, aura confusa, repercusión violenta, estigmatización, alienación de familia y amigos, encuentros extrafísicos perjudiciales, seres hostiles, influencias concienciales permanentes, accidentes en el soma, asedio, posesión, herida mortal con punta metálica o por arma blanca, ocupación del soma por otra conciencia, entierro prematuro y proyección final. Primera muerte. Cuando Waldo se pone a dar ejemplos, se pone a dar ejemplos. Siempre da muchísimos ejemplos. Bueno, repetimos. Por increíble que parezca, hay estudiosos que pregonan con insistencia la existencia de peligros latentes y maleficios derivados de las proyecciones, tales como, y da toda esta lista de cosas que hemos leído. Dice, francamente, pienso que los riesgos se han exagerado mucho, en parte para ocultar intencional o sistemáticamente información a las clases populares sobre las prácticas parapsíquicas o iniciáticas que desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, han perdurado hasta hace pocas décadas. Nunca he identificado ninguno de esos propagados inconvenientes como un impedimento real para las proyecciones conscientes. Nunca ha identificado Waldo, en toda su vida dedicada al tema, ninguna de esas cuestiones. También porque su predisposición desde la investigación y no desde el ocultismo y el esoterismo le han proporcionado, afortunadamente, unas experiencias en el extrafísico muy diferentes de si te vas a proyectar con otros propósitos y además imbuido en un ambiente de misterio, de misticismo, de ocultismo, de esoterismo y vete tú a saber de qué otras cuestiones. Entonces, bueno, pues lógicamente todo esto es una cuestión mental. La mente siempre es desde el plano de planificación la que organiza todas estas cuestiones para que el fragmento las experimente. Y el fragmento pues, puede tener mayor o menor evolución espiritual, mental, conciencial, como para afrontar estas cuestiones de una forma u otra. Y Waldo, pues ahí te da la clave. Si lo afrontas como hay que afrontarlo, no hay ningún problema. Si lo afrontas con condicionamientos mentales y creencias arraigadas diversas que te proporcionan un estado de pánico, pues entonces, claro, estás susceptible de que te ocurra de todo porque tú mismo te estás creando esa situación con tu sugestión. Ya sabemos cómo funciona la mente, los estudiosos de espiritualidad profunda, con lo cual queda perfectamente claro. Repetimos, nunca he identificado ninguno de esos propagados inconvenientes como un impedimento real para las proyecciones conscientes. Los obstáculos que encontré solo han contribuido a perfeccionar técnicamente mis procesos proyectivos que me producen una inmensa alegría por la asistencia extrafísica que realiza. Es una satisfacción tremenda. Es como realizar acciones solidarias, es como trabajar en una ONG, es como prestar asistencia en el escenario físico-material. Es lo que más te puede satisfacer. Es sacar al Cristo en ti, también en el extrafísico. Sacar al Cristo en ti, por explicarlo de una forma
Opino que la buena intención, la tranquilidad íntima, la autocrítica, el discernimiento y el desarrollo de la proyectabilidad alejan de por sí, de manera natural, estos y otros riesgos que pudieran producirse en alguna fase de la proyección. Y no veo ninguna restricción seria para la práctica de la misma, siempre que se mantengan precauciones ordinarias como la higiene física y mental emocional, lógicamente. Bueno, pues aquí acaba este extraordinario relato del capítulo 15, proyección desasediadora, siempre con este especial estilo clarificador desde un punto de vista del investigador científico, que se agradece muchísimo en Waldo Vieira, porque desmonta mitos, desmonta, digamos, pues falsas concepciones procedentes de el afán de misterio y realmente pues le dan a toda esta cuestión la dimensión de lo que es. Es algo natural. Es decir, estamos en un diseño físico-material. El diseño colindante, el que él llama astrafísico, es el diseño morontial. Salimos todas las noches sin darnos cuenta. Es a donde vamos cuando morimos, también. Y es tan natural como la vida misma, tan natural como nos parece el escenario físico-material, pues es ese. Solo que con otro tipo de diseño. Y mucho menos denso y con muchos menos peligros reales para quien lo viva como una realidad cada uno de los diseños y los escenarios en este plano de manifestación, con muchos menos riesgos, porque no hay un cuerpo físico que parezca que es dañado y que lo pierdes y que haya un dolor físico, en fin, todo eso no existe. Se queda solo la componente mental emocional, que no es poco, no es poco, porque aquí ya sabemos que mucha causa de las experiencias negativas del mundo físico-material es el miedo y la emoción que te produce esa creencia en el mal y ese pensamiento de terror. Y luego está lo físico. Bueno, pues en el extrafísico el pensamiento y emoción se potencian, pero no está lo físico. Se potencia en el sentido de que pueden ser para ti más abrumadores que aquí. Aquí al final pues estás con una atalaya física densa que te puede proteger con respecto a esas energías y tal. Pero vamos, lo que se agradece de Waldo es esta normalización de esta cuestión, que es lo que debe ser y que, por otra parte, aunque él no realice toda esta cuestión desde el punto de vista espiritual, sino desde un punto de vista más bien de investigación científica. No obstante, él tiene su propia espiritualidad a la que le llama evolución conciencial, porque obtiene, lógicamente, toda la información revelada, que algunos acudimos a los textos espirituales revelados a obtenerla. Bueno, pues él la obtiene de esos asistentes extrafísicos y de esas experiencias que tiene fantásticas, maravillosas en esta otra dimensión, con lo cual sí tiene su evolución espiritual perfectamente y de hecho la va reflejando no solamente en este libro, sino en digamos, pues toda esa trayectoria con los tratados que ha escrito y ha volcado todo ese conocimiento, todas las clases que ha realizado en el Instituto Internacional de Concienciología y en la Academia Internacional de la Conciencia. Ahí se ve claramente que sí que hay una evolución espiritual, solo que él pues ha obtenido toda esa información directamente de sus experiencias en vez de textos revelados. Y bueno, a mí me gustaría realizar una pequeña corroboración de toda esta cuestión que dice Waldo Vieira por experiencias personales. No voy a revelar concretamente
como hace Waldo, tipo diario, aunque lo tengo escrito, sobre todo de cuestiones muy recientes, experiencias de este tipo, pero sí comentar pues que efectivamente yo no he tenido asedios proyectado, dado que yo estoy empezando con esta cuestión y lo de proyectarme pues muy de vez en cuando y lógicamente no voluntariamente. Lo que sí voy ya es logrando ser consciente y lúcido en la proyección y luego recordarlo, pero vamos, incipientísimo. Y lo que sí he tenido es asedios importantes, lógicamente, pues en el cuerpo físico, pues cuando te vas a dormir, que es cuando suceden todas estas cuestiones, ¿no? Y he tenido la tremenda satisfacción de poder beber de toda la información de Waldo Vieira. Me ha servido muchísimo. Pues llevo años ya practicando pues todo lo que él dice y bueno, pues efectivamente corroboro todo lo que él dice, o sea, de cabo a rabo, de pe a pa, por experiencia personal. Desde el punto de vista de comprender perfectamente qué está ocurriendo para no entrar en pánico, eso lógicamente te debe llevar un entrenamiento. Pues yo sí que llevo muchos años con la clarividencia, con la clariaudiencia y diariamente pues teniendo estas situaciones de percepción extrafísica, de apoyo, de asistencia, que me han satisfecho muchísimo. Pues alguna vez me he denominado con cierto humor un asistente extrafísico desde la atalaya física. Y bueno, ha sido ciertamente maravilloso, un entrenamiento extraordinario, un aprendizaje muy potente, sobre todo la satisfacción de ver que puedes ayudar también a personas que están ya en el otro lado. Y luego, pues cómo no, también he sufrido asedios muy potentes y bueno, incluso pues a veces durante varios días. Incluso a veces pues llegas a pensar, yo no sé ya cómo salir de esto, porque es que es todas las noches igual y en fin, por el día también pues algunas cuestiones, pero eso no son nada más que entrenamientos que según tú vas avanzando se te van proporcionando desde tus guías extrafísicos pues para mejorar tus aprendizajes, dado que bueno, pues en todo momento estás asistido, es decir, no te puede ocurrir nada, mucho menos, como dice Waldo, cuando tienes una previa, un previo equilibrio y evolución mental y emocional que te permiten pues saber lo que estás haciendo y con tranquilidad pues realizarlo, ¿no? E ir poco a poco, lógicamente. Así, pues un poco por la cuestión mórbida, sí, pues he tenido asedios de notar a las presencias en tropel dentro del cuerpo, no poder sacarlas, estar toda la noche, a veces desistir y despertarme que salía arrastrándome de la cama, otras veces pues no con esa intensidad, otras veces vas aprendiendo además técnicas nuevas y al final pues consigues perfectamente superar por ahora casi todos los asedios. Digo por ahora porque según voy consiguiendo superar asedios, pues los asedios a veces suben de intensidad, con lo cual pues da la sensación de que hay un entrenamiento programado, planificado desde el plano de manifestación. Por supuesto que todo esto viene planificado desde el plano de planificación. O sea, el soñador es el que produce que todo esto se produzca, es el productor, tiene el gran productor detrás, que es el que permite que esto ocurra, y él es el productor de la obra, de la teatralización para cada uno de sus fragmentos. Pero digo que estos entrenamientos aquí en el plano de manifestación, bien en el escenario físico-material, bien en el escenario morontial, tus asistentes, si tú tienes interés, pues te van a planificar tu adiestramiento, te van a planificar tu aprendizaje, vas a estar en todo momento asistido, vas a pasar por situaciones, pues como yo he pasado, y lo confieso, en algún momento de cierta angustia, de decir, ya no sé qué hacer, o sea, ya esto no sé qué hacer ya,
pero siempre he podido comprobar que la planificación de los guías estaba detrás, que todo tenía su sentido, que todo tenía su porqué, que la respuesta a todo venía posteriormente, que tenía que integrar alguna información que no había logrado integrar en estas cuestiones, y una vez integrada y procedente mucha de la espiritualidad, pues me ha servido tremendamente. Y bueno, pues esto, claro, ya cada uno sus intereses personales. Esto se cruzó en mi vida pues hace ya bastantes años, me atrajo, realicé los cursos maravillosos en la Academia Internacional de la Conciencia, tiene sede en las principales capitales del mundo, y a partir de ahí, pues muy poco a poco. El avance es lentísimo, o sea, años hasta que consigues tener no la primera proyección voluntaria, sino el recuerdo de una proyección lúcida. Y eso sí, son experiencias absolutamente maravillosas. Es decir, no hay nada igual a tener una experiencia de proyección lúcida en tiempo real y recordarla posteriormente. Son a veces, yo he tenido pues las primeras siempre, al haber superado adiestramientos, al haber superado estos entrenamientos de los que hablo, pues he tenido alguna. Y bueno, pues el que tenga interés, yo se lo recomiendo, y es un camino, lógicamente, interesantísimo. Es un camino perfectamente asimilable con el estudio de la espiritualidad profunda, no hay ningún problema. Es, de hecho, pues una de las facetas, es conocer un poco la siguiente dimensión a la que vas, y esto nada más que es expansión de tu conciencia. Son aprendizajes que te permiten, pues, afrontar luego, igual que tienes aquí aprendizajes que te permiten afrontar situaciones en el plano físico complejas, son aprendizajes que te permiten afrontar situaciones en el plano extrafísico de todo tipo, no solo los asedios son una cuestión puntual, que durante un tiempo pues tienes que tener los entrenamientos porque lógicamente están ahí, pero luego hay cosas absolutamente maravillosas. De hecho, Waldo Vieira en 60 capítulos dedica 2 o 3 a relatar asedios, y el resto son, pues hemos visto, experiencias inigualables, es decir, imposibles de concebir desde el plano físico-material. Y por eso, bueno, pues creo que son muy interesantes para el que tenga ese interés, y al que tenga ese interés yo le animo, porque además el enriquecimiento con respecto a la consolidación del aprendizaje espiritual, que es el realmente importante, es muy influyente, muy beneficioso y muy válido. Y sin más, vamos a dejarlo aquí a la 1:15 de esta sesión interesantísima, en la que hemos incluido algún comentario sobre experiencias personales, sin relatar en concreto esas experiencias. Igual alguna vez me animo, porque bueno, algunas las tengo escritas, y igual alguna vez, pues alguna de las más mórbidas, pues hago una grabación con ello, pero bueno, esto será una cuestión que tendré que valorar, y en cualquier caso seguiremos con este interesantísimo libro la siguiente sesión a partir del capítulo 16, recepción social. Y sin más, lo vamos a dejar aquí. Prospector, hasta la siguiente sesión.